Hola a todos, bienvenidos a Lana Factory. El día de hoy les traigo un nuevo tutorial de un personaje que me han pedido mucho desde que publiqué el tutorial de Goku. Se trata del príncipe de los Saiyajin, Vegeta. A continuación les mostraré paso a paso cómo tejer esta versión chibi que mide entre 10 y 11 centímetros si se teje con un hilo de algodón. Pero para el tutorial voy a utilizar lana Silvigurumi de la marca Silvia. A continuación la lista de materiales: color beige para la cabeza, azul cobalto para el cuerpo, blanco para las botas y el traje, amarillo oro para algunos detalles de las botas y el traje, negro para el cabello, ojos de seguridad número 7, crochet número 4 o de 2.5 milímetros, relleno o napa siliconada, pegamento, aguja y alfileres y tijeras. En la descripción del video les dejo las abreviaturas y su equivalencia en inglés. Antes de pasar al tutorial, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Comenzamos con una cabeza base en color beige o piel. En pantalla les dejo el patrón de las 18 primeras rondas. Para tejer el cuerpo hago un cambio de lana al color azul, engancho la hebra en el último punto de la ronda 18 con un punto deslizado. En la ronda 19 hago 2 puntos bajos y un aumento por todo alrededor. Debo finalizar con 12 puntos bajos en esta ronda. En la ronda 20 hago un punto bajo y un aumento por todo alrededor. En total me quedan 18 puntos al finalizar. En las rondas 21 y 22 voy a tejer 18 puntos bajos en cada una. En la ronda 23 tejo un aumento, ocho puntos bajos, y repito, al finalizar debo tener 20 puntos. En la ronda 24 tejo un punto bajo por todo alrededor, son un total de 20 puntos en esta ronda. En la ronda 25 comienzo con 4 puntos bajos, un aumento, continúo con 9 puntos bajos, hago un aumento nuevamente, y finalizo con 5 puntos bajos. Al final en esta ronda debo tener 22 puntos.
En las rondas 26, 27 y 28 tejo los 22 puntos que tengo en cada ronda sin hacer ninguna variación. Al finalizar dejo una hebra larga para coser la entrepierna. Para tejer las piernas voy a insertar el crochet en el primer punto de la ronda 29 y voy a enganchar la lana color azul. Hago una cadena de subida y voy a tejer 9 puntos bajos. Aquí ya tengo los 9 puntos bajos y voy a cortar este hilo restante. Uno con un punto deslizado al primer punto para cerrar la ronda. En la ronda 30 hago nuevamente 9 puntos bajos. En la ronda 31 hago una cadena de subida con lana blanca y voy a tejer 9 puntos bajos con la técnica de 2 colores. En la ronda 32 voy a trabajar solo por los back loops. Salto el primer punto y a partir del segundo voy a tejer en total 8 puntos en esta ronda. En la última ronda voy a alternar el blanco con esta lana amarilla para el detalle de las botas. Entonces comienzo con un punto bajo, una disminución, aquí empiezo a enganchar el hilo para hacer el cambio de color más adelante. Sigo con 2 puntos bajos, tejo uno como lo haría de manera normal, y en el segundo punto hago el cambio de color al amarillo. Ahora voy a tejer 2 puntos bajos. Para no cortar la hebra blanca, recuerden dejarla por dentro de los puntos o tejer sobre ella.
En el segundo punto regreso a la lana blanca y finalizo con un punto bajo. Dejo una hebra larga para rematar después. Ya tengo la primera pierna terminada, voy a ir cortando los hilos restantes. Así queda la otra pierna terminada y por último voy a rellenar con la napa siliconada. Con color azul y blanco voy a tejer los brazos. Voy a comenzar con la lana blanca haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la ronda 2 voy a tejer 6 puntos bajos nuevamente y al llegar al final voy a hacer un cambio al color azul. En la ronda 3 voy a tejer solo por la hebra trasera o back loops 6 puntos bajos. De la 4 a la 6 voy a tejer en azul 6 puntos bajos en cada una de las rondas. Aquí tengo los dos brazos hasta la ronda 6 y voy a trabajar cada uno de manera diferente. Para el brazo 1, en la ronda 7, comienzo con un punto bajo. Hago un aumento. Continúo con 4 puntos bajos. En la ronda 8 tejo un punto bajo. Hago una disminución donde hice el aumento en la ronda anterior. Finalizo con 4 puntos bajos. Para el brazo 2 comienzo la ronda 7 con 4 puntos bajos.
Continúo con un aumento. Y finalizo la ronda con un punto bajo. En la ronda 8 hago los 4 puntos bajos. Sigo con una disminución. Y termino con un punto bajo. Aquí ya tengo terminados ambos brazos. Pueden ver en videos anteriores como el de los Minion la técnica que uso para coserlos al cuerpo. Para tejer el cabello voy a usar esta lana amarilla, así se puedan apreciar los puntos y el paso a paso. Comienzo tejiendo un círculo base hasta la ronda 7. Les dejo el patrón en pantalla. Continúo en la ronda 8 con 20 puntos bajos. Aquí ya tengo los 20 puntos, ahora me toca hacer un aumento triple o 3 puntos juntos en uno mismo. Uno, 2, 3. Aquí tengo el aumento triple y voy a finalizar la ronda con 21 puntos bajos. En la ronda 9 voy a comenzar con 20 puntos bajos. Una vez que tengo los 20 puntos, me toca hacer 3 aumentos que caen justo en el aumento triple de la ronda anterior. Va uno. Aquí tengo el segundo. Y 3 aumentos. Ahora voy a cerrar la ronda tejiendo 21 puntos bajos hasta el final. En la ronda 10 voy a comenzar con 22 puntos bajos. Aquí tengo los 22 puntos, me toca hacer 2 aumentos. Va uno. Y el segundo. Ahora termino la ronda tejiendo 23 puntos bajos hasta el final.
La ronda 11 comienzo con 19 puntos bajos. Aquí tengo los 19 puntos. Hago una disminución. Sigo con 2 puntos bajos. Me toca hacer 2 aumentos. Hago el primer aumento. Y marco el centro con este hilo. Sigo con el otro aumento. Continúo con 2 puntos bajos. Ahora la disminución. Y voy a finalizar la ronda con 20 puntos bajos. En la última ronda voy a comenzar con 16 puntos bajos. Luego de tejer los 16 puntos bajos, sigo con 2 disminuciones. Continúo con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Aquí he llegado al punto central. Subo el hilo para no perder la marca. Termino los 4 puntos restantes. Ahora 2 disminuciones más. Y termino la ronda tejiendo 17 puntos bajos hasta el final. Aquí ya tengo terminadas las rondas de este lado y he marcado con esta lana los 2 puntos centrales. A partir de cada marca voy a contar 10 puntos de cada lado y coloco otro marcador. De este lado repito igual. Ahora ya puedo retirar el hilo de marca y voy a voltear el tejido para trabajar por la parte del revés. Hago una cadena de subida y estiro un poco la hebra. Inserto el crochet por el primer punto disponible, que vendría a ser el punto 0, y voy a tejer hasta el punto 10, todo en puntos deslizados.
Aquí ya estoy en el punto 10. En el punto 11 hago un punto deslizado y subo con 3 cadenas. Regreso con un punto deslizado en el segundo punto desde el crochet, un punto bajo, retiro la marca que coloqué, que viene a ser el punto 12, y allí cierro la secuencia con un punto deslizado. Ahora voy a seguir con puntos deslizados hasta el punto 21. Aquí he llegado al punto 21, voy a hacer una cadena, retiro la lana de marca y en esos 2 puntos centrales hago una disminución. Nuevamente hago una cadena y voy a tejer más puntos deslizados desde el punto 24 al punto 32 o hasta llegar a la otra marca. Aquí retiro la lana que está en el punto 33 y hago un punto deslizado. Tres cadenas de subida, regreso con un punto deslizado, un punto bajo y en el punto 34 hago un punto deslizado para cerrar la secuencia. Continúo con puntos deslizados hasta el final. Aquí tengo terminado el cabello base y voy a continuar con el cabello central y los laterales. Para tejer el cabello central, comienzo con un anillo mágico con 3 puntos bajos. Cierro la ronda con un punto deslizado en el primer punto y ajusto. En la ronda 2 hago 3 aumentos. Aquí tengo los 3 aumentos, giro el tejido para ajustar el anillo mágico. Ahora voy a sacar el anillo mágico por el derecho del tejido. Puede que este paso cueste un poco, pero con mucha paciencia se puede lograr. Cierro la ronda con un punto deslizado en el primer punto. En la ronda 3 voy a tejer un punto bajo y un aumento por todo alrededor. Me deben quedar 9 puntos.
La ronda 4 voy a hacer un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Así repito por toda la ronda y al finalizar me deben quedar 12 puntos. En la ronda 5 voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento y repito esta secuencia una vez más. Ahora voy a hacer un aumento y termino la ronda con 3 puntos bajos. La ronda 6 es parecida a la ronda 5, hago 4 puntos bajos, un aumento y repito. Luego termino con un aumento y 4 puntos bajos. En la ronda 7 voy a tejer 5 puntos bajos y un aumento por todo alrededor. Debo terminar con 21 puntos. Por último, en la ronda 8 hago 3 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos. Repito y debo finalizar con 24 puntos. Aquí ya he terminado esta pieza, queda con una inclinación a la mitad, tal cual el cabello de Vegeta. Ahora voy a continuar con los cabellos laterales que se tejen en espiral. Comienzo con un anillo mágico con 3 puntos bajos. Como voy a trabajar en espiral, no cierro el anillo mágico como un punto deslizado, solamente voy a tejer un aumento que será el comienzo de la segunda ronda. Hago otro aumento y un aumento más. Antes de continuar, ajusto el anillo mágico y acomodo. Tomo un hilo para marcar el inicio y en la ronda 3 tejo un punto bajo y un aumento por todo alrededor.
Para la ronda 4 tejo 2 puntos bajos y un aumento por todo alrededor. Me deben quedar 12 puntos al finalizar. Hasta esta ronda de aquí ya tendría terminado el cabello lateral pequeño. Aquí tengo 2 previamente tejidos. Voy a continuar con el cabello lateral mediano. Para esto sigo a la ronda 5 con 3 puntos bajos y un aumento por todo alrededor. Me deben quedar 15 puntos al finalizar. Tejo 2 iguales y vendrían a ser los cabellos laterales medianos. Por último, para el cabello lateral grande sigo en la ronda 6, donde haré 4 puntos bajos y un aumento. Al finalizar me deben quedar 18 puntos. Este sería el cabello lateral grande y aquí tengo otro que ya tejí previamente. Los voy a acomodar planos dejando el último punto en un extremo. Corto el hilo de inicio sobrante. Solo el cabello central va relleno parcialmente. Para ubicarlo voy a contar 4 rondas hacia el centro y lo sujeto con alfileres. Ahora continúo con los laterales grandes. Los laterales medianos. Los pequeños. Coloco los del otro lado y con una aguja lanera los voy a coser a la cabeza. Así es como quedan los cabellos ya puestos en la cabeza. Para que queden bien pegados he colocado unos alfileres de guía y con un poco de pegamento los voy a fijar. Retiro el alfiler y le echo una gota de aguja en la base. Regreso el alfiler para que seque, cuidando que el alfiler no se quede pegado también. Voy a usar estos dos colores para tejer el traje de Saiyajin. Antes de comenzar reservo una cantidad considerable de lana, ya más adelante verán por qué.
Voy a tejer 24 cadenas. Hago un nudo deslizado, que cuenta como mi primer cadena, y continúo. Aquí tengo las 24, hago una cadena de subida y voy a empezar la segunda fila donde voy a alternar a la mitad unos puntos en color amarillo. Tejo 8 puntos bajos en color blanco. A partir de aquí voy a enganchar el color amarillo, pero aún no tejeré con él. Voy a seguir tejiendo en blanco 2 puntos más. 1, en el segundo punto es donde haré el cambio de color. Ahora tejo en amarillo 4 puntos bajos. De igual manera, en el cuarto punto regreso al color blanco y voy a tejer hasta el final 10 puntos bajos. Para tejer la tercera fila hago una cadena de subida y giro el tejido. Comienzo tejiendo 4 puntos bajos. Hago 8 cadenas al aire. Salto 4 puntos de la base y en el quinto punto voy a retomar con puntos bajos. El hilo amarillo que tenía de la ronda anterior lo voy a llevar hasta que me toque hacer el cambio de color. En el segundo punto bajo hago el cambio de color. Tejo 3 puntos en amarillo. En el tercer punto hago el cambio de color. Sigo con 3 puntos en blanco.
8 cadenas al aire, cuento 4 puntos en la base y en el quinto punto retomo con puntos bajos hasta el final. En la cuarta fila voy a comenzar con 3 puntos bajos, salto el siguiente punto y una cadena, y a partir del siguiente hago 6 puntos deslizados. Salto otra vez una cadena y un punto bajo, y a partir del siguiente tejo 6 puntos bajos. Salto 2 puntos y hago 6 puntos deslizados. Termino la fila con 3 puntos bajos. Esta es la primera parte del traje. Giro para tejer la segunda parte por los puntos de la base. Inserto el crochet y voy a tejer 4 puntos bajos que deben coincidir con los puntos bajos de color que tejí en la primera parte. Hago una cadena de subida y giro el tejido. Nuevamente 4 puntos bajos. Una cadena, giro y voy a tejer 2 disminuciones. Otra cadena para girar y terminar con una disminución.
Voy a repetir este paso en los dos costados del traje, dejando una separación de 2 puntos. Justo debajo de los 4 puntos del brazo inserto el crochet para enganchar el hilo amarillo. Aquí ya tengo terminadas las 3 puntas del traje y con la lana blanca que reservé voy a hacer los bordes. Usando un crochet más delgado, en mi caso este tulip número 2, voy a hacer puntos deslizados por toda la base y cuando llegue a las puntas las voy a bordear con puntos bajos. En las esquinas, para un mejor acabado, hago 3 puntos juntos. Y sigo con puntos bajos hasta llegar a la base. Aquí me toca hacer 2 puntos deslizados. Y repito hasta llegar al final. Para las sombreras voy a levantar 3 puntos centrales de los hombros. Introduzco el crochet, engancho la lana amarilla y tejo 3 puntos bajos. Hago una cadena, giro el tejido, tejo un punto bajo, salto el punto del centro y tejo otro punto bajo. Otra cadena de subida, giro, salto el primer punto y en el segundo punto hago un punto bajo.
Ahora engancho la lana blanca y bordeo con puntos bajos. Por el revés aseguro las hebras que me quedan y las corto. Repito todo del otro lado y así me queda listo para colocarlo. Para coser el traje enhebro el hilo restante de la parte inferior lo engancho en el primer punto del otro extremo y voy a ir dando puntadas de cada lado. Antes de llegar al final, enhebro el sobrante del otro extremo y doy un par de puntadas con él. Lo llevo hacia el otro hilo para anudarlos juntos y cortarlos. La cola de Vegeta la he tejido con lana marrón y cadenas.
Y eso es todo, así se ve Vegeta terminado. Espero que hayan disfrutado de este tutorial tanto como yo, y si les gustó este video y quieren que traiga más personajes de esta saga, regálenme un me gusta, comenten y compártanlo en sus redes sociales. Si tienen alguna pregunta o necesitan ayuda, por favor déjenla en los comentarios y les estaré respondiendo a la brevedad. No olviden suscribirse al canal para mantenerse actualizados sobre próximos proyectos y tutoriales. Además, si quieren ver más contenido similar, pueden seguirme en mis otras redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Gracias por ver y nos vemos en un próximo tutorial aquí en Lana Factory.